En cuanto a las citas, pues ya habíamos visto las grandes diferencias entre la cita parafraseada y la cita textual. Importante, la cita parafraseada además no va a tener comillas en ningún punto, puesto que no estamos trayendo textualidad. Y a pesar de que en algunas líneas uno puede encontrarse que incluyen el número de página como para situar a la gente en cuál bloque de párrafos es de los que se tomó la información que se está parafraseando, lo cierto es que como un marcador visual, el número de página automáticamente nos lleva a una cita textual. Por tanto, es más común no encontrar números de página en las citas parafraseadas. En el caso de las citas textuales, pues vamos a tener como dos grandes líneas. Si la cita es de menos de 40 palabras o de 40 palabras o menos, nos la podemos encontrar directamente en el párrafo en el que se venga, digamos, redactando. Allí hay muchas formas de presentar la información. Valga decir que en este caso siempre los apellidos de la persona autora deben estar junto al año y eventualmente la información que puede trasladarse de posición es el número de página. Algunas redacciones permiten que el número de páginas sea trasladado, si ustedes quieren, casi que como un cierre de la textualidad que se está transcribiendo. En este caso no hay una única regla para aplicar y muchas veces lo que, digamos, prima allí es el mejor criterio que tengamos nosotros al redactar para entender si el apellido debe estar entre paréntesis, que se llama una cita parentética, o si el apellido debe estar fuera del paréntesis, se llama una cita narrativa, y si la posición de la página va inmediatamente en esa cadena de relaciones, como está ejemplificado acá, o si lo trasladamos al final de la cita. Inclusive podría suceder que nosotros citemos textualmente para no alterar la redacción y al final de lo textual coloquemos toda la información, apellidos, años y número de página. Entonces, como ustedes ven, es muy variable, no hay una mejor práctica al respecto, sino que tiene que ver mucho con la manera en la que vengamos redactando. Acá hay un par de ejemplos, vean, en el caso de la cita de 40 palabras, la diferencia, de más de 40 palabras, la diferencia es que la traemos a un párrafo aparte donde vamos a poner una sangría en todo el margen izquierdo, que es lo que visualmente nos hace identificar que esa es una cita textual, y vean que este es uno de esos ejemplos donde yo pongo a mi autor, en este caso uno institucional, junto al año, y cerré con el número de página el bloque de la textualidad. Vean en este caso cómo puedo tener citas dentro de texto. Acá están las comillas identificadas, de aquí a acá. Inmediatamente en este caso lo que hago es cerrar después de la textualidad con la información de la fuente. Vean curiosamente que este es un caso donde el texto no tiene un número de años, por tanto se pone la abreviación SF, que significa sin fecha. Si ustedes lo tienen en inglés se pone ND, que significa no date. Y así podemos tener otros ejemplos. Es importante también algunas malas prácticas que hay por allí o que se dan, es que a veces en el espíritu de ahorrarnos, la gente trata de decir que yo pongo la fuente por aquí y que asumo que todo lo que aparezca entre comillas en el párrafo, no importa si se pare con puntos y comas, hay varias oraciones ahí, todo le pertenece a esa misma fuente. No funciona de esa manera porque otra vez las computadoras las programamos. Hay gente que dice, tiene esta frase, las computadoras son tontas y hacen lo que nosotros les digamos. Entonces están programadas para asociar lo que esté entre comillas con una fuente, de manera, ¿qué diría uno? Como biunívoca, es decir, esta es mi fuente para esta cita, esta es la cita para esta fuente. Entonces, no, la computadora nunca va a entender que si yo puse una única fuente en el párrafo y después puse un montón de comillas a lo largo del párrafo separadas, la computadora no va a entender que esa es la fuente de cada una de esas citas. Entonces, por eso tenemos que evitar hacer ese tipo de mezclas o de combinaciones que en principio podrían sonar como muy buenas ideas para ahorrarnos algo de espacio y facilitarnos la redacción, pero que al final lo que van a hacer es eventualmente confundir a quien lee y sin duda confundir a, quien esté programado, al software que esté programado para contar las citas. Para estas cosas pues no tenemos que quebrarnos la cabeza poniéndonos a contar palabra por palabra, sino que usamos o el contador de palabras, por ejemplo ahí está como se ve en Word, o usamos el contador de palabras que si no está activo pues nada más le dan clic derecho a la barra inferior del Word y allí les aparecerá qué menús puede uno colocar allí, le dan el checkcito y ya les aparecerá ahí y les dice cuántas
palabras tiene el texto que hayamos seleccionado. Entonces vean que desde el punto de vista de la tecnología realmente no hay ningún inconveniente en hacer de este conteo de palabras digamos una tarea ágil para tomar una decisión de si es una cita dentro de texto o fuera de texto. Importante, la aclaro porque me la han hecho varias veces, cuentan todas las palabras del texto que yo selecciono. En este sentido, las conjunciones y los artículos también cuentan dentro de esas 40 palabras, es decir, no es como que yo cuente nada más los sustantivos y los verbos y dejo por fuera los artículos y las conjunciones, sino que el total del bloque de información cuenta, no importa si la palabra es chiquitita o si es grande, cada una de ellas cuenta para sumar esas 40 palabras. Cuando nosotros tenemos errores en las citas que estamos transcribiendo, es decir, el error es de origen, lo trasladamos fielmente y colocamos entre corchetes el término sic, que significa así en latín, y lo ponemos inmediatamente después del error. Eso lo que hace es aclararle a las personas que leen que no es un dedazo nuestro, sino que desde el origen está escrito de esa forma. Muchas veces, por ejemplo, cuando nosotros nos piden utilizar lenguaje inclusivo y no discriminativo, y estamos utilizando una cita que dentro de ella no lo incluye, no corregimos la cita, sino que se plantea que al ser una cita textual estamos transcribiendo fielmente la información, aún si no incluye, por ejemplo, una buena ortografía, una redacción clara o no usa lenguaje inclusivo. De forma importante también, antes había todo un rollo histórico de cómo hacía yo para tomar una cita que estaba, por ejemplo, en inglés y poner esa información en español. Entonces, a veces se ponía el texto traducido inmediatamente debajo, se ponía el bloque de texto en inglés. Alguna gente lo colocaba en la bibliografía inmediatamente después de la cita a la que se tomaba el texto en inglés. Se hacían unos colochos bastante complicados. Entonces, APA lo que nos dice ahora es, cuando usted traduce, está haciendo un ejercicio de parafraseo, porque usted está poniendo en sus propias palabras, en otro idioma, la información que está diciendo un autor en su idioma original. Entonces, las traducciones se tratan como un parafraseo. Ya no se pone ni esto de poner en cursiva el texto original y después en no cursiva el texto regular, o de mezclar, o como he visto yo en algunos casos, que tiran la cita, si el texto completo está en español, tiran la cita en inglés ahí en medio de todo el español. Eso no se hace tampoco, se mantiene uniformidad en el idioma. Entonces lo que hacemos es que ante una realidad de ese tipo, trabajamos como si estuviéramos parafraseando de la fuente original. Diana, perdón, creo que Sí. Lidia tiene la mano Adelante, levantada, parece. Adelante. Sí, Diana, gracias. Me parece súper valioso lo que nos compartes hoy, ¿verdad? Además con la claridad con la que explica siempre. Pero, digamos, en el asunto del error de origen, ¿verdad? Que uno generalmente, bueno, en el caso mío, que le toca leer un montón de tesis, un montón, en realidad son bastantes, uno encuentra, digamos, algunas situaciones y los estudiantes poco usan esta aclaración, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a veces vienen términos que vienen ya con su error de origen, ¿verdad? Pero uno, por ejemplo, en el tema de inclusión que hablabas, a veces la persona usa, bueno, ya uno esperaría que trabajen desde otros modelos, ¿verdad? Más desde el modelo social, no tanto el modelo de discapacidad anteriormente, pero cuando hacen referencia, por ejemplo, al modelo tradicional, ¿verdad? O de los primeros modelos en el tema de discapacidad, entonces, por ejemplo, hablan de persona discapacitada, término que ya no se utiliza, ¿verdad? Entonces, ahí de inmediato yo debo de colocar, digamos, el SIC. El SIC, pero, inclusive si sonara muy raro poner el SIC, porque usualmente uno piensa en el SIC porque faltó la tilde en una palabra o algo así, uno podría poner entre corchetes origen, desde origen, okay. en la fuente, así en la fuente. Puede ser que uno utilice alguna otra forma de hacerlo. Sí, me parece que sea más consecuente, esto, ¿verdad? Me parece importante este ejemplo porque uno lo puede encontrar, digamos, y uno lo ha visto en algunos de los documentos que lee de los estudiantes o de las estudiantes. Entonces, ahí me parece importante, digamos, hacer esa aclaración. Entonces, yo puedo poner entre corchetes también desde la fuente original o desde origen, perdón. Sí. Yo allí
Y ahora hay una diapositiva donde lo vamos a ver. Hay un uso para los corchetes dentro de las citas cuando yo tengo que hacer alguna aclaración. Entonces, este es un buen ejemplo de cómo uno puede, más allá del SIC, hacer algún tipo de aclaración sobre una cosa que no necesariamente alude a redacción o ortografía, sino que es un uso desde un texto sobre el lenguaje. Y vean que esto es, por ejemplo, Lidia nos pone un ejemplo con digamos, uso del término discapacidad, pero antes era viejos y viejas por personas adultas mayores. En algún momento se hablaba de razas en vez de etnias. Entonces son términos que van evolucionando o que vamos cambiando en el tiempo, pero que en los textos que vayamos consultando reflejan el momento en el que fueron escritos. Entonces uno Sí, por podría ejemplo, aclarar eso desde un punto de vista contextualizador, si uno quiere, para aclarar que así es como lo encontramos en la fuente, pero que pues en aquel momento estaba normalizado el uso de esos términos. claro, y hay términos que cambian, por ejemplo, en el tema de personas con discapacidad, de educación especial, inclusión, todo eso, ¿verdad? Generalmente uno, bueno, ve con, digamos, frecuencia que hay términos que van cambiando, ¿verdad? En el uso del lenguaje también. Yo creo que ahí eso es importante, pues tenerlo claro. Sí, y esto, digamos, va avanzando y uno se va enterando como en oleadas, ¿verdad? En algún punto de la creación y de conocimiento va sucediendo estas nuevas adopciones de términos y es hasta que le va llegando a uno esa oleada de información que uno la va adoptando y va adaptando también su lenguaje. Entonces, yo creo que esa es una de las áreas donde hay que verlo mucho desde el punto de vista de diseminar nuevas formas de hacer el conocimiento y hacer las anotaciones justamente para que se vayan adoptando todas estas nuevas formas. Eso nos mantiene, por un lado, actualizados, pero en un caso como este, donde es un lenguaje que puede excluir o incluir personas, pues nos hace más inclusivos de lo que estamos comunicando. Volviendo acá a la diapositiva, entonces vean, también el tema que veíamos sobre el párrafo francés tampoco tiene ninguna ciencia. En Word hay líneas ya establecidas para que ustedes simplemente le den clic y se lo aplican. Seleccionan el texto, se van, por ejemplo, allí vean las imágenes a párrafo. Si está en español se llama la sangría francesa y de una vez queda aplicada. Entonces yo no me tengo que morir buscando si el tabulador me dio exactamente en las reglitas, si la regla se veía o no, o dónde la activo. No tengo que preocuparme por esas cosas, sino que ya está preestablecido. Si ustedes tienen una versión que está en inglés, ese párrafo francés se llama hanging paragraph en inglés. Entonces, vean que ya todo eso está en alguna medida, la tecnología nos ayuda a no tener que quebrarnos la cabeza con eso. De forma muy interesante, vamos a tener textos, otra vez hablando de la tecnología, que ya no tienen la connotación tradicional de páginas. Y esto lo vamos a encontrar mucho en los formatos de los sitios en internet, de los blogs, donde uno no podría decir que está en la página 3 o 4, porque en realidad lo que hacemos es un scroll y vamos de arriba hacia abajo navegando por una única página. Entonces tampoco tiene sentido decir que esto está en la página 1, porque la página 1 puede ser como de 35 scrolls y yo todavía sigo dándole a la ruedita del mouse y nada que le llego a donde estaba esa información. Entonces, ¿cuál es la solución que nos dice APA? Bueno, cuando no hay número de página, usted va a contar párrafos. E inclusive cuando tenemos un texto que es muy largo y no tiene sentido ir por el párrafo 50 y todavía ir contando, entonces vamos a ubicar el subtítulo más cercano al punto donde está la cita y yo cuento los párrafos a partir de ese subtítulo. Entonces vean ustedes en este ejemplo donde tenemos un título, tenemos un primer párrafo, un segundo párrafo, un tercer párrafo. En este caso vean que los bloques de viñetas se cuentan como un párrafo entre ellas y después llegamos al punto donde está la información que vamos a citar. Entonces vean que en este caso lo que colocamos es la abreviación de la palabra párrafo y ponemos el número de párrafo. En este caso, si arriba de este texto hubiese más información, pues entonces pondríamos evidentemente al autor, al año, pondríamos un pedacito del título, si es muy largo, si es muy cortito, pues lo ponemos todo, por cortito hablo de 2 o 3 palabras, si ya es más de eso, es mejor poner solo una porción, e inmediatamente después ponemos el número de página. Todo eso puede ser, digamos, en la misma cadena de información o separado con las lógicas que ya vimos a la hora de hacer las citas. Liana, hay una pregunta Sí. de un estudiante. Adelante. Elena, plantéala, por favor.
Bueno, en realidad soy yo el que tenía la duda también. Ah, ok, Jorge. Ajá, Entonces, sí, adelante, sí. Jorge. Es que bueno, ahorita estoy con Elenita. Tengo una duda, digamos, sí entiendo y comprendo lo del párrafo, pero digamos, eso que menciona usted, digamos, de que si son varios títulos o que si es con el título más cercano se pone como título 2 o algo así, y el párrafo, bueno, a partir de 1, 2, 3, 4 se pone así, o no sé, es que digamos, eso es lo que no me queda muy claro. Ok. Aprovechando este ejemplo, por ejemplo, entonces yo pondría para mi cita, para mi fuente, en este caso, pondría Márquez, 1999, reflexiones sobre, coma, párrafo, 1, 2, 3, 4, 5. Esa sería la forma de hacer. Ah, Entonces, ahí cualquiera otra persona que vaya a buscar esta información va a decir, ok, voy a irme a buscar en la referencia a Márquez 1999, abro ese documento, llego al documento y digo, ok, es el título que empieza con reflexiones sobre, y de ahí cuento, ok, ya me encontré la cita. Esa es la manera en la que funciona. ok, ahora sí, ya comprendí. Gracias, gracias. Con gusto. Seguimos entonces, de forma también interesante aquí en cuanto a los signos de puntuación. Puede ser que en lo que yo vaya a transcribir haya comillas dobles ya preestablecidas. Entonces está muy raro poner comillas dobles dentro de comillas dobles para hacer la cita textual. Aquí, ¿qué es lo que nos dice APA? Bueno, donde en su cita transcrita había comillas dobles, ponga comillas simples, y las comillas dobles las deja siempre para encerrar la transcripción de la textualidad que estamos trayendo de la fuente original. Entonces esa es la manera en la que esto se resuelve, por si en algún momento les pasa. Y aquí viene el uso de los puntos suspensivos y de los corchetes. En el caso de los puntos suspensivos, vean que hay alguna usanza o hay un estilo donde la gente quiere poner entre paréntesis cuadrado los corchetes o entre paréntesis redondos puntos suspensivos para decir que allí sacaron información. Resulta que estos paréntesis, en el caso de los redondos, no se utilizan para esta información, y en el caso de los corchetes tienen un uso específico. Entonces, no ponemos nunca puntos suspensivos dentro de corchetes. En este caso, los puntos suspensivos me sirven para decir que yo de un texto muy grande, tal vez de varios párrafos, estoy tomando unas oraciones del primer párrafo de ese bloque y estoy tomando unas oraciones del último párrafo de ese bloque. Cualquier otra cosa que haya en medio no es relevante para lo que yo quiero decir. Entonces, visualmente la manera en la que yo identifico eso es colocando 3 puntos. Hay momentos en los que yo puedo tener un cuarto punto involucrado sin que eso esté mal. Y es un caso, por ejemplo, en el que una oración termina en punto, vendría una oración de punto y seguido, pero ya esa no me interesa. Entonces yo la estoy quitando y la sustituyo por 3 puntos. Entonces allí tiene sentido que hayan esos 4 puntos. Entonces, otra vez, los puntos suspensivos me ayudan a mí a decir que yo estoy omitiendo información. En el caso contrario, los corchetes, termino esta idea y ahí atiendo, los corchetes se utilizan para cuando yo tengo que hacer aclaraciones dentro de la cita, es decir, para entender que en el caso de este ejemplo, Hoffman venía hablando del individuo, yo me tendría que haber ido a copiar la textualidad desde 2 o 3 párrafos antes, y no tendría sentido porque estaría involucrando cosas que no tienen que ver con lo que yo quiero citar. Entonces, en el punto adecuado de la cita, yo puedo colocar estos corchetes para aclarar que todo eso que Hoffman está diciendo lo está haciendo en referencia al individuo. Aquí, por ejemplo, vean que es un uso parecido al que hablábamos ahora con Lidia, sobre cómo dentro de estos corchetes yo puedo decir que está así en origen o que está tal cual en la redacción para aclarar algo más allá o con más sentido de una cosa que sea diferente a que me faltó una tilde o que en vez de una S era una Z o algo de ese tipo. Había una consulta. Ana Lucía escribió en el chat, dice, en raras ocasiones en los sitios web no aparece la fecha de cuándo se editó o posteó la información. La pregunta es, ¿debo tomar la que viene al final del sitio? Ok, allí hay algunas variaciones. Si, por ejemplo, ustedes tienen un texto, piensen en un sitio que es un blog que cada temporalmente o periódicamente está sacando sus publicaciones y ellas tienen fecha, entonces se pone esa fecha. Si, por ejemplo, lo que estamos entrando es un sitio web que no tiene una fecha por el mismo, entonces allí vamos a utilizar la fecha de consulta, es decir, el momento en el que yo consulté la información. E inclusive podría ser que tengamos información donde la fecha puede variar en el tiempo.
Es decir, yo puedo tener una información que consulté con unos datos estadísticos en el año 2001 y en el año 2002 se actualizaron esos datos estadísticos, entonces ahí es importante tomar la fecha en la que yo estoy haciendo la consulta para que se entienda que la información que yo consulté en el 2002 era una y que hoy si yo lo consulto en el 2022 lo que puede haber allí es diferente. Entonces allí el tema de las fechas puede ir ajustándose. Cuando no hay, definitivamente, y habrá documentos que no los tengan, también está la figura del sin fecha, que se usa exclusivamente para esos casos donde de verdad no encontré la fecha. No es para cuando se me olvidó poner la fecha y estaba y a mí, no, digamos, por pereza no la puse porque se me olvidó y le voy a poner un sin fecha. No, es para cuando realmente los documentos no presentan esa información. Perfecto, muchas gracias. ¿Sí? Para seguir acá, entonces, ya entrando para la construcción de las referencias, vean cómo aquí retomamos un poco este tema que les decía sobre la importancia de hacer un buen uso de los puntos o los signos de puntuación e inclusive de la cursiva. Todos ellos tienen un sentido y tienen una lógica y aplican para que tanto nosotros como las computadoras lean adecuadamente la información. Otra vez, creo que importante, no nos lo tenemos que saber de memoria, para eso están los 25 resúmenes o los 25,000 resúmenes que hacen las diferentes universidades de esto, para esto están nuestros manuales de recomendaciones, para esto está el propio manual de APA, para recordarnos ese orden específico. Lo importante es que sepamos que exista y que cuando ya tengamos que formalizar la construcción de las referencias, de verdad que lo apliquemos de forma correcta.